Nos ocupamos ahora de otro tema que tiene que ver directamente también con esta fecha que estaremos recordando mañana con el 3 de noviembre, pero específicamente con una institución y una institución que tiene mucho que ver con la identidad de Río Tercero, no solo desde 1995, sino también prácticamente desde la mitad de su historia. Y estamos hablando de Fábrica Militar. Y en este último tiempo, cambio de gobierno nacional mediante, ha habido distintas realidades y distintas situaciones a veces mal informadas, a veces desinformadas, a veces con sustento y a veces sin sustento, pero para conversar cuál es hoy la realidad concreta de Fábrica Militar Río Tercero, estamos con trabajadores y con delegados propios de esta empresa estatal. Estamos con Damián Albornoz, secretario gremial de ATE. Damián, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por venir. Noches, Pedro. Gracias a vos por el espacio. Y estamos con Emiliano Campos, delegado de ATE en Fábrica Militar. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Pedro? Buenas noches, gracias a los dos por venir. ¿Cómo resumir cuál es la actualidad de Fábrica Militar hoy, después de este proceso que hemos tenido de cambio de gobierno e inclusive interventor, en el medio del cambio de director? ¿Cómo resumir cuál es hoy la realidad de Fábrica Militar? Bueno, la realidad de hoy es la misma que venimos planteando ya desde hace tiempo, desde el comienzo de año. Incertidumbre es la palabra que engloba en realidad todo lo que tiene que ver con lo que estamos atravesando. Si bien no más de un mes tuvimos la posibilidad de, por primera vez, de tener una audiencia con el interventor y tratar de plantear una mesa de trabajo, hoy en la actualidad seguimos de la misma forma que a principio de año. Si bien en el caso de producción química, la empresa petroquímica regularizó su situación, podríamos decir de esa forma, hacia fin de año, y nosotros comenzamos a producir el ácido nítrico, sin ningún lugar a duda de la forma que nosotros los trabajadores estamos bajo la precarización laboral que tenemos. Bueno, nos encontramos en una situación de incertidumbre, de renovación de contratos y todo ese tipo de cosas que lo venimos sufriendo hace ya más de 10 años, tanto en fabricaciones militares como en todo el ámbito del Estado Nacional. ¿El haberse juntado con las autoridades no alivianó un poco esa incertidumbre? En realidad no, porque lo que nosotros venimos planteando como una voluntad política que realmente le transmite tranquilidad a los compañeros es el pase a planta permanente y un proyecto de producción a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, que recién nosotros vamos con la posibilidad de presentar nuestro proyecto en el transcurso de la semana que viene, pero pasaron prácticamente ya 10 meses y no hay ninguna intención desde fabricaciones militares, por lo menos con la Fábrica Militar de Río Tercero, en tener un plan estratégico que a nosotros nos permita pensar en un futuro dentro de fabricaciones y una fabricación militar que crezca cada vez más y no que se reduzca como ya pasó en la época de los 90. Emiliano, ¿cómo se vive esto internamente en la planta, en el ánimo de los trabajadores? ¿Cuál es la sensación que maneja? Bueno, ahí como comentó Damián, la palabra que lo engloba, que lo dice todo, es un poco la incertidumbre. Hace menos de un mes también, bueno, estuvieron reunidos con el interventor, con Lostri, donde, digamos, bien, se abrió un poco la mesa de diálogo después de tantos meses de ausentismo. Pero bueno, es incertidumbre, ¿viste? O sea, el plan productivo no aparece, si bien, bueno, se cerró una licitación de vagones en lo que es la planta mecánica, para una reparación de 20 vagones con un futuro, digamos, de 20 más, pero si se respeta en tiempo y forma. Después Río Turbio, con una cuestión, digamos, de Río Turbio y yacimientos carboníferos, bueno, tiene un problema puntual allá. Y después, bueno, lo que es la parte de cañones, la parte de radares, hay una posible licitación de vuelta para radares. Es una parte mecánica. En la parte química, bueno, arrancó la planta de nítrico, como decía Damián, la planta de sulfúrico empezó a moverse de nuevo. Hay un proyecto de una planta de amoníaco, perdón, pero bueno, son todas palabras, son todos procesos que hasta verlos arriba de la mesa nosotros estamos esperando, ansiosos. El tema de los contratos transitorios también queremos, digamos, pasar a todo a planta permanente
y una producción a corto, mediano y largo plazo, que es lo único que a nosotros nos va a dar la estabilidad laboral. ¿Cuál es la comparación con los tiempos del gobierno anterior? Se ha hablado mucho de contratos, si verdaderamente eran contratos, qué pasaba con la planta, se instaló o no una planta para vagones, ¿cómo ven la realidad en comparación al tiempo anterior del gobierno que se fue? Mira, con respecto a la planta de vagones, se hizo una inversión de 180 millones de pesos. Es una planta que no es de cartón, que no es de plástico, sino que es una planta realmente puesta. Falta un 20% para terminarla. O sea, la planta está hecha para una producción en serie. Eso existió, no fue para la inauguración nomás. Y está todavía, está puesta todavía la planta con 4 robots para soldar, con 2 robots de arco sumergido. Todos dispositivos automatizados para la producción de vagones. Y bueno, pero está ahí la planta, está esperando que esté la decisión política para producir. ¿Cómo toman la compra de vagones a China en este contexto? Y si ustedes esperaban esta cuestión, porque tienen una planta que puede tranquilamente realizar esa producción. Bueno, acá queda evidenciado una parte de la forma que tenía de gobernar y de llevar adelante política el gobierno anterior, porque en realidad el primer indicio de la compra hacia China lo hace la gestión pasada. Lo que hizo esta gestión fue ponerle, si se quiere, el moño. En realidad fue así, pero lo que nosotros venimos planteando, una empresa como la nuestra, estatal, que ocupa mucha mano de obra calificada, está en condiciones de llevar adelante ese tipo de producción. Obviamente nos falta desarrollar alguna cierta tecnología, eso no vamos a desconocerlo, pero en realidad lo que está pasando y lo que nosotros vemos es que la sustitución de importación es muy grande la que se está dando. Y ahí nosotros llamamos a la reflexión a nuestros compañeros, primero debatiendo en las asambleas, pero también a la población en sí, porque por ahí pareciera que es un avance que estamos dando y en realidad si nosotros no trabajamos en política de Estado, que el gobierno que pase, esa política pueda perdurar y pueda permitirnos a nosotros como país ir creciendo, bueno, la verdad que tenemos que replantearnos muchas cosas y nuestra preocupación tiene que ver con eso. Nosotros estamos en condiciones de producir, en este caso en la parte metal mecánica, vagones de carga y de pasajeros, absolutamente. Las capacidades técnicas están, las capacidades de los trabajadores están, la capacidad de infraestructura está, lo único que falta es decisión política y por eso hemos salido a comprometer a distintos partidos políticos. Algunos nos han recibido bien, otros nos recibieron, nos escucharon y tuvimos, si se quiere, respuestas, porque eso hay que reconocerlo, pero en definitiva, como dice nuestro compañero Cristian, del dicho al hecho, la verdad que hay un largo trecho. Y bueno, tenemos que concretar ese compromiso que han tenido con nosotros y en sí, no solamente con los trabajadores de Fábrica Militar, sino con todos los ciudadanos del Río Tercero. Saben ustedes que por ahí sobre Fábrica Militar hay muchos dichos que la gente maneja por ahí sin demasiada información. Y una de las cuestiones que se manejaban eran, bueno, pero no se está trabajando en Fábrica Militar, no se está haciendo nada, se hablaba la gente. ¿Qué hay de esto y cómo lo manejan ustedes internamente a estos dichos y a esta vinculación con la gente, que de hecho se trata de una de las empresas casi icónicas de Río Tercero? ¿Cómo lo manejan? Sí, bueno, no, con respecto a eso, digamos, fabricaciones militares, o sea, la intervención pasada de fabricaciones militares, es como que se encerró, digamos, en una burbuja y no permitió, hasta el centro de jubilados de ATE o jubilados que han pasado por fábrica, no les han permitido entrar a ver cómo estaban las plantas. En ese sentido, digamos, es como que la intervención pasada es como que se había cerrado un poco. A la prensa tampoco. A la prensa tampoco, pero bueno, eso ya pasó. Ahora lo que nosotros decimos es que las plantas están armadas, están para funcionar, hay capacidad de infraestructura, hay capacidad técnica. Se largó a decir también ahora que se vuelve a reabrir la escuela de aprendices, lo cual para nosotros es importantísimo porque en los últimos años se ha tomado los mejores promedios, o sea, la producción tiene que estar, pero volvemos a repetir, una decisión política para que vuelva a reingresar la capacidad y la cantidad de trabajo que teníamos o que podemos llegar a tener. Se puede tomar de las dos maneras. La que teníamos en la intervención pasada, se hacían radares, se estaban reparando cañones,
Río Turbio se estaba haciendo, ya sea tubos de ventilación, arcos, había cañoneras para el ejército, o sea, estaba el proyecto del Gaucho, o sea, había un sinfín de trabajo, de producción para fabricaciones militares, que bueno, que ahora está en veremos todavía, o sea, decisión política, y lo que dice el Damián también es importante, plantear en la sociedad lo que es el Tratado de Libre Comercio y el Transpacífico, para lo que hacemos, para que somos trabajadores estatales, para lo que tenemos, digamos, a las pymes, o los que estamos con producción nacional, eso es un debate que se tiene que dar y un trabajo a conciencia de la sociedad. O sea, ¿qué nos puede generar a nosotros que venga importación de afuera si nosotros no lo podemos generar? O sea, ahí va a haber una discusión que tiene que haber dentro de la sociedad y que nosotros también estamos metidos ahí, como producción nacional, como generador de empleo y también, digamos, pensando en la soberanía, porque nosotros planteamos una producción civil y una producción para la defensa. Históricamente, fabricaciones militares, con sus 15 plantas que había a lo largo de los años, producía desde madera hasta acero, producción química, metal mecánica, o sea, un sinfín de producciones. Lo que ahora es que cada vez está más achicado y le quieren implantar a la sociedad de que ya lo que es la producción estatal es obsoleta. Es totalmente mentira. Eso, digamos, se pueden demostrar en los trabajos que se hicieron, por ejemplo, con INVAP, con los radares. El ingeniero Bufolo dijo que la producción, o sea, la mano de obra que tiene fabricaciones militares es una de las mejores del país. En los vagones también, que se han reparado. Entonces, digamos, es una decisión política que vuelva a la producción y que continuemos con la producción que teníamos. Damián, ¿cuántos empleados tiene hoy Fábrica Militar? 630. Bien, de los cuales el 80% es contratado aproximadamente. Bien, se habla del número y de la cantidad, si es mucho, si es poco, si sobran, si faltan. ¿Cómo lo ven desde el gremio? No, nosotros venimos manifestando ya hace rato de que en realidad no sobran trabajadores, sino que faltan. Y inclusive esta gestión lo demuestra cuando hace convocatorias internas. Lo primero que plantea en la convocatoria interna es que tiene que hacer una convocatoria externa para cubrir puestos, ¿sí? En otras fábricas, dentro de otro organismo del Estado. Evidentemente lo que está haciendo es darnos la derecha a nosotros cuando nosotros planteamos que en realidad trabajadores falta, y falta por distintos motivos. Se generan vacantes vegetativas porque hay compañeros que cumplen el periodo y se acogen al beneficio de la jubilación, y esos puestos hay que cubrirlos. Y cubrir esos puestos significa de que tiene que entrar un trabajador, capacitarse, porque algunos operan plantas de producción química que lleva un proceso de capacitación que no es de un día para el otro. Entonces, bueno, todo eso tiene que ver con el movimiento interno de una empresa de producción como la nuestra, que no es un organismo administrativo netamente como lo hay dentro del Estado, y que se tiene que ir dando la transferencia de conocimiento para poder mantener el funcionamiento de las plantas, los distintos sectores. Nosotros en eso somos muy claros cuando nosotros decimos en realidad no es que sobran, sino que faltan trabajadores, y que va a faltar siempre porque las bajas vegetativas no se cortan. De la única forma que se corten es de la forma que está intentando llevar adelante el Ministerio de Modernización, que es con retiro voluntario, con pase de disponibilidad, con informes que han empezado con la tercera reforma del Estado a partir de mayo, que lo que está buscando es tratar de justificar de alguna manera la dotación mínima que tiene que tener cada organismo, en lo cual nosotros desde antes ya hemos fijado nuestra postura a nivel nacional y en cada una de las reparticiones, diciendo que esa no es la forma, porque es un despido encubierto, y que aparte que es contradictorio, porque te voy a dar un ejemplo, en fabricaciones militares se despidieron a principio de año 140 trabajadores, pero a su vez la intervención tomó 40 trabajadores más, que con el dinero que se le pagaba el sueldo a los 140, le pagan el sueldo a 40 que incorporaron. Menos gente que cobra más. Entonces, lo que instalan en los medios por ahí no es cierto. No tiene que ver con la realidad. No tiene que ver con la realidad. Y eso lo han dicho públicamente en distintas reuniones que hemos tenido la posibilidad. Entonces, ese grado de incoherencia es la que nosotros vivimos en el día a día y en cada uno de los avances que vienen dando. Pero bueno. ¿Qué pasa con el director? ¿Tiene Fábrica Militar hoy un director? ¿Y qué director va a tener?
Sí, en los papeles el director todavía sigue siendo Gustavo Russo hasta que se termine o hasta que se haga ¿cómo se llama? El nombramiento de un nuevo director. Hoy por hoy Russo sigue siendo el director. Y bueno, todavía no hay nombre, todavía no hay una Se había hablado de un coronel Islas, ¿puede ser? Sí, se había dado el nombre del coronel Islas, todavía aparentemente Islas presentó su retiro. Digamos, estos son todos trascendidos que tenemos nosotros, pero todavía el nombre del nuevo director y cuándo se va a hacer el traspaso todavía es una incógnita. A pesar de que Russo se despidió públicamente y también dijo que lo había hecho internamente en la misma fábrica. Sí, él se despidió de los trabajadores, inclusive un ingeniero que nosotros teníamos en la planta de muchos años también hizo público que a fin de año él se jubilaba. Pero bueno, nosotros más allá de eso sabemos que el director, por una cuestión legal y por ser una fábrica militar, tiene que ser un militar en actividad, y creemos que parte de esta demora tiene que ver con eso. El Ministerio de Defensa seguramente lo está trabajando con el interventor, de hecho que nos manifestaron a nosotros en la última reunión de que habían ya designado un nuevo director, simplemente necesitaban la designación del Estado Mayor del Ejército para ponerlo en función. Mientras tanto, nosotros no dejamos de claudicar en nuestro reclamo y en lo que necesitamos día a día, que es, aparte de los reclamos en términos salariales, en carrera, en contractuales que tenemos problemas día a día con distintos sectores, también el funcionamiento y las garantías que necesitamos para poder seguir produciendo, porque somos conscientes que necesitamos nosotros los trabajadores tener una empresa produciendo. Puede haber políticas que tiendan a achicar, a reducir, pero nosotros tenemos que estar firmes porque estamos convencidos de que la industria nacional funciona, de que Fabricaciones Militares puede aportar muchísimo más de lo que aportó en el transcurso de estos años, pero tampoco tenemos que permitir que distintas políticas utilicen a la empresa para hacer política partidaria o para nosotros. Lo que queremos es un proyecto a mediano, a corto, a mediano y a largo plazo que nos permita a nosotros, a los trabajadores, y que le permita al país desarrollar tecnología y bueno, seguir fortaleciendo la soberanía nacional, que es importante. En el mientras tanto, y esto es mi interpretación, mucho no le creen al Estado Nacional hasta no ver hechos concretos. Me parece que las experiencias que han tenido es hasta que se materialicen y ahí ven que la promesa verdaderamente es una realidad, pero están como en este estado de alerta, si vale el término, para ver para dónde surgen en realidad las distintas disposiciones. Nosotros sufrimos, o sea, durante los últimos casi 3 años, esto lo quiero recalcar porque forma parte de lo que nosotros le hemos dicho, la coherencia. Sufrimos un proceso de descongelamiento de concursos de planta permanente que habían quedado del año 97, cuando se produce el despido masivo en Fabricaciones Militares. Lo trabajamos con la intervención pasada para incorporar trabajadores contratados a planta permanente. Cuando el presidente Macri, el 24 de diciembre del año pasado, decreta el decreto 254 y somete a revisión todas las incorporaciones que se han hecho en los últimos 3 años, también incluyó ese proceso de concurso de planta permanente. Contrataron una asesoría, una consultora externa. La consultora externa analizó todo el sistema de concurso que habían hecho nuestros compañeros que hace 10 años que son contratados dentro de la fábrica, y la resolución fue positiva, que se habían hecho todos los pasos como lo establece nuestro convenio marco. El interventor lo firmó, pasó al Ministerio de Modernización con el visto bueno, regresó a Fabricaciones. Hace pocos días a los compañeros que ganaron el concurso se les notificó de que había salido todo el concurso bien y que iban a pasar a planta permanente, pero nosotros tenemos que esperar, y en lo que estamos ahí atentos y alerta, es que los designen por intermedio del Boletín Oficial de la República Argentina para realmente, o sea, coronar lo que tanto nos costó, porque en realidad son solamente casi 25 compañeros de una planta de fabricaciones militar del Río Tercero de 500 contratados. Pero entonces, un signo después de tantos años de no haberse yo creo que las cosas bien que se hicieron hay que darle curso y mejorar las que consideren que están mal hechas. Y bueno, nosotros estamos predispuestos a trabajar de esa forma.
Les agradezco a los dos por el tiempo. Las puertas de este programa están siempre abiertas para lo que quieran seguir manifestando y conversando, y ojalá también se abran las puertas de Fábrica Militar como para que el vínculo empiece a ser nuevamente cercano entre la ciudadanía, la prensa y los mismos trabajadores de fábrica, para evitar estas desinformaciones que me parece que ustedes las aclararon muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Pedro. Pausa y ya seguimos.